Vamos a continuar con la parte de arquitectura de estas culturas prehispánicas en sus correspondientes periodos de apogeo y expansión. Comenzando otra vez por el sur, la cultura chimú, de la cual hemos visto su ciudad capital, Chan Chan. Vamos a tomar como tipología arquitectónica uno de estos palacios ciudadelas. De acuerdo a los arqueólogos, estas ciudadelas se dividen en tres sectores: una zona sur, una zona central y una zona norte. A la zona sur le corresponden las actividades de representación, es decir, como ven, acá hay un ingreso que es casi laberíntico hasta llegar a este sector y esta gran plaza que tiene un tipo altar o el trono del señor que recibía a los dignatarios, a los súbditos, etc., se colocaba sobre el eje de esta composición. Hacia los laterales, como ven, hay una serie de pasillos, siempre definidos a través de murallas, que llevan a sectores de, por ejemplo, talleres en este caso, y que también permiten el paso por este otro lateral, en este caso también por este otro lateral, a zonas de administración específicamente hablando y posiblemente también algunas de las dependencias del palacio. La zona central en sí tenía parte de los graneros y parte de lo que fuera reservas para las comidas, también parte de lo que fuera habitaciones y la gran reserva de agua que estaba, como ven, acá en esta zona central al centro del conjunto. En la última parte, la zona norte, se ubicaba el sector funerario del señor, que es esta plataforma que tienen acá, y probablemente en estos sectores que no tienen nada en la maqueta, igual que en este sector, se ubicarían parte de los servicios que estarían o habrían estado resueltos a partir de un tipo de arquitectura ejecutada en materiales perecederos. Si analizan en sí el componente arquitectónico, van a ver que resulta de poner una al lado de otra una serie de habitaciones, todas ellas resueltas a partir de muros trabajados en adobe. La parte central, es decir, la parte más importante era la de recepción, es decir, la zona sur, la que tenía el ingreso, y en esta se concentraba los muros que estaban ornamentados, siempre con motivos en relación al mar, en relación a los peces, las olas, etcétera, que se conseguían a partir de dibujos geométricos que se repetían formando guardas o incluso hasta lograr en este caso un sistema de muros tipo trilaya, es decir, tipo calados, que obviamente permitían el paso del aire. De ahí que se presume que estos sectores hayan estado destinados a el guardado de algún tipo de alimento. Específicamente sobre este sector central que les mencioné acá, podemos aplicar la idea de esa casa moche que vimos antes y la maqueta que vimos anteriormente también corresponde exactamente a este sector, a esta gran plaza que tenía entre unos 60 metros de ancho por 70 metros, es decir, era un espacio de unas dimensiones horizontales considerables. Siempre todo ejecutado en barro. Esta arquitectura sobrevive solo la parte inferior, apoyada sobre cimientos de piedra, mientras que la cubierta se estima estaba ejecutada en madera y paja. Cuando establezcamos los esquemas tipos, tendremos que, en cuanto a la función, tendremos que sobre todo reconocer hasta dónde y quiénes se manejaban en cada uno de estos espacios y en qué etapa de su vida para poder ver cómo se relacionaban entre sí. Cada palacio ciudadela estaba definido por una muralla que definía todo su perímetro. Las murallas, como les cité recién, en la foto de acá ven esta muralla en particular, estos espacios que tienen acá, solían tener hasta 10 metros de alto y obviamente hacían alusión o funcionaban como elemento que definía la intimidad del palacio.
Posiblemente también era una cuestión de separación de espacios de poder. La imagen que ahora tienen en pantalla les da una idea de cómo sería este espacio de la plaza de acceso a el Palacio Ciudadela. Un espacio de unos 70 metros de ancho, con muros que en este caso no hubieran sobrepasado los 10 metros, generan un espacio horizontal con una considerable escala de vacío. La relación entre llenos y vacíos es lo interesante analizar en estos ejemplos. Y para terminar, el sistema constructivo a partir de muro de adobes, muchos más anchos, más de 1 metro en la parte baja y menos de 50 centímetros en la parte superior, con cimientos de piedra y sobre eso directamente la acumulación de adobes, siempre siguiendo una forma talud para evitar que estos se desmoronen, es lo que les permite construir estas murallas que marcan el borde de la ciudad. Y ahí ven en esta recreación la parte de la ciudadela, la parte central, perdón, la parte sur o de recepción, la parte central que era destinada a palacio específicamente y allá al final en la plataforma el sector funerario. Una suma de todas estas ciudadelas es la que genera, como ya vimos, el sistema de Chan Chan. En el caso de la cultura inca, se va a caracterizar ante todo por el manejo de la piedra andesita, que dijimos que es una piedra dura, muy difícil de trabajar, pero que los incas manejaron con una habilidad increíble. En teoría primero, con un sistema de rozamientos entre las piedras, alcanzaban las superficies de contacto perfecta para que entre estos encuentros no pasara absolutamente nada. E incluso para evitar que se vieran algunas imperfecciones, estas piedras tienen un ligero bombé en ambos laterales de tal forma de generar esas sombras que ustedes ven ahí y por lo tanto el ojo no advierte si hay alguna otra imperfección. A lo largo de la historia del Imperio Inca hay una sucesión de tipos de aparejos y así podemos diferenciar aparejos que son más rústicos como este de por acá, mientras que los aparejos que corresponden al periodo imperial son los de mayor perfección. Por eso también se pueden reconocer cuando estas arquitecturas corresponden en jerarquía tanto al usuario, el Inca, como también al último periodo del imperio. La particularidad de la arquitectura inca radica en el uso entonces de esta piedra, una piedra que, como sabemos, no trabaja a la flexión. Por lo tanto, para poder generar las aberturas y trabajar con este material en dinteles, lo que hicieron para mejorar el rendimiento de este material fue reducir la luz del dintel. Las aberturas incas son tipos trapezoidales, es decir, más anchas abajo y más delgadas encima, de menor luz en la parte superior, para que este dintel no funcionara tanto a la flexión. La vivienda inca en sí es la que hemos denominado cancha, que resulta de sumar 4 unidades que son que responden a el tipo que tienen dibujado acá arriba. Una unidad que tiene unos 4 metros de ancho y que en función de eso una vez y media más o menos le da el largo y más o menos lo mismo en cuanto a la altura, tiene caídas con considerable ángulo para que la lluvia pase rápidamente sobre una cubierta que está ejecutada en rollizos, madera y paja. Es decir, hay que sacar rápido el agua para que no pudra el material. Los rollizos que les mencioné van atados a unas salientes que se ejecutaban en la misma piedra para poder atar de esa forma la sección de madera a la propia piedra de la estructura. Un basamento entonces o el cuerpo en sí del edificio es lo que define la estructura muraria, mientras que la parte superior se ejecuta en esta estructura de madera.
Una cancha se define entonces a partir de 4 elementos en torno a un patio con un ingreso desde el exterior y también los 4 ángulos definidos formando un cuadrado en general. Pueden estar puestas unas al lado de otras como estas que tienen ahí y quizás eso es lo que los ayude a diferenciar lo que es una cancha urbana mucho más regular, como los que ahora están viendo en pantalla en esta recreación de la parte superior, o viviendas o canchas más rurales, donde la organización no era tan precisa. Los arqueólogos indican que este tipo de organización, y si la ven en planta, hace recordar también a la cruz andina que hemos visto, por ejemplo, en la ciudad anterior más importante de Sudamérica, Tiahuanaco, y cómo cada una de estas partes que componen la cancha se relaciona con este espacio central hacia el cual fluyen, hacia el cual se vinculan todas las actividades de la vivienda. Otra vez, esto, como mencioné antes, tiene una estructura en piedra con cubierta de madera y paja, y las dimensiones en sí las podemos estudiar a partir de viviendas que permanecen prácticamente intactas, como en el caso de Machu Picchu. La forma de producir de los incas es lo que marca más su identidad en cuanto al paisaje cultural. Para poder producir en territorios montañosos usaron una forma de cultivo a través de andenes, de andes, andenería, que no son más que una serie de plataformas artificiales que sirven para la agricultura. Estos andenes, en el caso de estos circulares que tienen ahora en pantalla, son los andenes de Moray, ubicados a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar. Representaban los distintos microclimas que el Tahuantinsuyo poseía, de tal forma que podían investigar a través de los resultados que obtenían algo parecido a un modelo de cálculo para la producción. En cada uno de estos andenes que podían asimilar a distintos sectores del imperio, sembraban papas o maíz y de ahí calculaban la producción, obviamente también para poder prevenir o para poder presuponer antes lo que debían sembrar o no. Estos andenes, como ven en el corte, se construyen a partir de un muro de piedra, muro que en talud tiene un terreno, este terreno tiene un relleno en la parte baja, una tierra de cultivo que suele estar después protegida con algún tipo de piedra muy liviana para que el viento no se lleve la tierra de cultivo. Hay unas especies de escaleritas de vez en cuando, como esas que están viendo por ahí en la foto, de este lado no las veo, que permiten subir de un andén a otro. Incluso tenían un sistema de riego, como estos que están viendo por acá, y por este canal, en realidad lo tendré que dibujar para abajo, van a ir ingresando en cada uno de estos andenes el riego que necesita cada uno de ellos. Pasemos a Mesoamérica. Comenzando por los mayas, el sistema constructivo de los mayas ya lo revisamos, que era esta falsa bóveda maya, que no funcionaba exactamente como una bóveda romana, que ahora sí ya hemos estudiado, sino como una bóveda que va desplazando, va deslizando cada uno de sus elementos saliendo, por eso también se llama bóveda en salerizo, uno por encima del otro. Los mayas podían construir, gracias a esto, sistemas espaciales que eran longitudinales, pero no con una amplitud más allá de lo que podría cubrir esta bóveda, es decir, no más de 2,50 metros, 3. Este sistema empieza, o esta forma al menos espacial, empieza siendo definida por la unidad arquitectónica que es la vivienda, en este caso la vivienda popular para los mayas y también después posteriormente para otros pueblos, el jacal.
una vivienda que a partir de un rectángulo y con extremos redondeados, como están viendo acá, posee un sistema estructural a partir de dos puntales verticales que sostienen la cumbrera superior y van a apoyar entre esa cumbrera y los muros ejecutados casi siempre en algún tipo de cañizo atado entre sí, el resto de la cubierta. Una cubierta de nuevo muy empinada para que el agua pase rápidamente y no pudra, no altere el material. Siempre estos jacales están puestos sobre una plataforma que los separa de un suelo que es húmedo y también de algún tipo de alimañas, porque esto es toda zona de selva. Y cuando revisemos en este caso el esquema tipo, estos espacios son casi siempre para la parte de la vida más bien nocturna y que requiere cierto tipo de protección en los interiores. Podría tener algún tipo de fogón, dado que muchas de ellas tienen orificios superiores, pero en sí la vida del maya transcurría hacia el exterior de esta vivienda. Hemos visto también cómo sabemos cómo eran estas viviendas a partir de lo que nos ha quedado de esta tipología representada en los distintos templos mayas. La tipología religiosa, en el caso de los mayas y en muchas culturas que hemos venido viendo, responde al tipo de templo pirámide, es decir, un espacio religioso que está ubicado sobre una serie de plataformas, en este caso, en el caso del templo 1, que también es conocido como el templo del Gran Jaguar en Tikal, son 9 de estas plataformas, desarrollando una altura de unos 47 metros de alto. Es un templo que evidentemente es alto, tiene media cuadra de altura, por una base que no supera los 40 metros. Es decir, este templo sí tiene un desarrollo vertical muy importante, mientras que no así en ancho, en base. Como ven en la planta, puede ser un rectángulo, algunos se acercan más a un cuadrado. Y la diferencia entre una planta bien dibujada y lo que ustedes están viendo es que el templo en sí, que es esto, es decir, el espacio religioso, que está ubicado en la parte superior del edificio, siempre está ubicado más hacia atrás, porque este templo tiene una espalda, porque su escalera da hacia el espacio plaza principal. Recuerden, cuando analizamos Tikal, el templo se abre, se vincula con ese espacio plaza, los fieles quedan acá abajo y solo el sacerdote eventualmente sube a la parte superior que no tiene más que, como ven ahí, 1, 2, 3 espacios cubiertos en el otro sentido por una bóveda maya. Ahí lo tienen en el corte, no lo marco arriba para no taparlo. Y la última parte del edificio es el coronamiento, es decir, esta crestería que calada, en otros edificios lo van a ver mejor, permitía pasar el viento y generar una serie de sonidos que se asociaban a los dioses. Entonces, la pirámide en sí es la parte baja, la plataforma, el templo o el edículo es lo que se usa y la parte de la crestería o el coronamiento es lo que sirve como ornamentación. Como ven, el edificio tiene una espalda, la espalda da hacia un espacio que no es importante y la escalera que sobresale levemente del edificio, es decir, esto tiene una gran pendiente, da hacia el espacio principal. Las escaleras mayas tienen la característica de que su contrahuella es el doble de la huella, de tal forma que para poder subir hay que poner el pie de costado. Cuando los sacerdotes subían, describían una suerte como de serpiente que representaba la idea de ese dios serpiente que ascendía hacia el espacio sagrado. La pirámide o el templo 1 de Tikal, como les dije, también lo van a encontrar con el nombre de Gran Jaguar. Se supone que fue construido hacia el siglo 7, 8 después de Cristo y que también fue la sepultura del rey maya que lo construyó.
Estas 9 plataformas que dijimos están ejecutadas en un tipo de piedra liviana, piedra que no es demasiado pesada para no lograr una masa tan importante sobre el terreno. Y estas piedras están ligadas con una argamasa y se entiende también que estaban revestidas en un tipo de estuco a la cal sobre el que después los mayas ejecutaban los distintos sectores ornamentales que ustedes ven en las reconstrucciones. Muchos de estos edificios tienen una serie de dinteles sobre sus puertas, que es donde se concentra la mayor ornamentación. Esas puertas suelen, como parte del dintel, representar máscaras de los dioses o, como en este caso en la parte superior de la crestería, el propio rey en su trono. Una tipología que hemos visto en muchas de estas ciudades mayas que hemos revisado en la primera parte y en la segunda es la cancha de pelota. La cancha de pelota responde a un juego, el juego de pelota mesoamericano, un juego que fue común a la mayoría de las culturas que estamos estudiando. Este juego tenía una parte ritual aparte de este otro aspecto deportivo y sirvió también como proceso o ceremonia que les permitía evitar guerras o establecer cierto tipo de convenios y de paz entre las distintas ciudades mayas. La cancha de este juego de pelota, primero miremos el juego, respondía a un juego que no tenía muchos jugadores, creo que no eran más que 5 por grupo, y que se enfrentaban para mantener una pelota de hule, de caucho, de lo mismo que están hechos los neumáticos de ahora, pesado. La pelota pesaba más de 3 kilos, que solo se podía tocar con, como está el gráfico ahí, con la cadera, con los codos o con las rodillas y con ninguna otra cosa más. Era muy difícil, por lo tanto, el control de la pelota en esas condiciones. Primero solamente tenían que lograr que esta pelota se mantuviera en juego rebotando sobre ambas paredes de la cancha del juego de pelota. Después se le añadió un aro, que es ese que tienen ahí, un aro de piedra también, y la victoria se conseguía cuando uno de los equipos lograba atravesar ese aro con la pelota. Se entendía que la pelota representaba a los astros y a estos jugadores manejando el destino y el poder de esos astros. Por lo tanto, el que ganaba obviamente era el que estaba más cerca de los dioses. Hay versiones contradictorias por parte de los arqueólogos que indican que los equipos vencedores eran sacrificados a los dioses. Se entiende que el que ganaba porque era el que estaba más cerca de los dioses y otros indican o en hipótesis establecen que eran el equipo que era vencido. Como recordatorio de esta acción, o sea, de estas victorias, los cráneos de los jugadores que vencían eran retratados, o a veces ellos mismos, los mismos cráneos incrustados en unos muros que se denominaban sopantlis, con T, sopantlis, que suelen estar siempre cerca de estas canchas de pelota. La cancha de pelota también tenía, obviamente, porque esto era ritual, era religioso, un templo en la parte superior. Las dimensiones de esto, para que tengan una idea, suelen tener una relación de 20 metros de ancho por unos 50 metros de largo. El que ahora tienen en pantalla, que es uno de los mayores juegos de pelota, que es el de Chichén Itzá, tiene 96 metros de largo por 30 metros de ancho. Siempre ejecutado con la misma piedra que mencioné para el otro edificio. Los juegos de pelota eran entendidos entonces como juegos rituales y en muchas de las ciudades hemos visto que había más de 6 hasta 10 de estos juegos de pelota, lo que marca la importancia que tiene esta tipología dentro de la cultura maya. Ahí ven una reconstrucción de un juego de pelota.
se observaba el juego desde la parte superior del murallón, el templo y posiblemente dos tipo palcos con privilegios para la clase social más alta pudiera observar el desarrollo del juego. El templo de frente es simplemente la parte del edículo del templo que hemos desarrollado antes, y ahí están viendo algunos de estos jugadores de pelota con esos refuerzos en las rodilleras, en los brazos y también en la cintura para poder pegarle a esa pelota. Y en esa maqueta ven exactamente cómo se desarrolla un juego de pelota. Todos los espectadores están en el borde y los jugadores desarrollan el juego con la pelota. Ahí la tienen en movimiento. Unas vistas generales de la cancha de juego de pelota de Chichén Itzá para que tengan idea de los espacios que se desarrollan entre 96 metros de largo por 30 metros de ancho. Ahí tienen el acceso a la parte superior de los taludes, mientras que el templo en sí tiene un acceso en la parte baja y el propio templo en la parte alta. Muchos de estos templos estaban dedicados a este señor que tienen acá, que es el dios de la muerte. La cultura siguiente que hemos revisado es la cultura teotihuacana. La cultura se caracterizaba por el desarrollo de grandes conjuntos religiosos para su centro ceremonial, como por el desarrollo también de los palacios en la zona aledaña a esta calzada de los muertos que hemos visto en el lugar. Nos vamos a detener en la pirámide del Sol, la de mayores dimensiones de la ciudad de Teotihuacán. La pirámide del Sol tiene 230 por 200 metros de lado, es decir, son más de 2 cuadras de este cuadrado que tienen acá. Sobre el eje se ubica el sistema de escaleras, que a diferencia de los mayas no es una sola escalera, sino es una escalera que se va abriendo, se cierra, se vuelve a abrir, se junta y va subiendo cada uno de estos 5 grandes plataformas que tiene la pirámide del Sol. Hay una serie de descansos incluso que van dándole un movimiento diferente a esta gran mole, pero además al desarrollo en sí de la escalera, e imagínense además la ceremonia. El conjunto está al borde de la calzada de los muertos, tiene una plaza que le precede con posiblemente una plataforma, y lo acompañaban 2 templos que miraban hacia esa plataforma de la misma forma que la base de la escalera mira hacia este espacio. Es decir, que hay un espacio que le antecede antes de comenzar la ascensión hacia el templo, que se ubicaría en la parte superior. ¿Sí? Este templo acá en la actualidad ya no existe. La pirámide del Sol tiene unos 60 metros de altura. Es simplemente un gran montículo de tierra apisonado con subdivisiones internas para lograr que se compacten, obviamente, con un recubrimiento, con un revestimiento de una piedra tipo volcánica porosa, que es la que le sirve de protección. También se estima que tuvo un revestimiento de estuco y que sobre este revestimiento estaba pintada. Van a encontrar muchas reconstrucciones de la pirámide del Sol de Teotihuacán. Esta es la propia pirámide en la actualidad y pueden ver las dimensiones que tiene y las plataformas en talud, porque van cayendo, como lo ven ahí, ¿sí? Talud, plano, talud, plano, talud. En la dimensión uno no advierte prácticamente la parte horizontal, mientras que para que vayan comparando estas 3 variantes de pirámides que hemos planteado para Mesoamérica, la última con la que podemos ver algún tipo de variantes e invariantes es el Templo Mayor de Tenochtitlán, ubicado en el recinto del Templo Mayor de Tenochtitlán. Este Templo Mayor tiene una base más reducida. Todo el Gran Teocalli tenía 500 metros de lado, pero en sí este conjunto podría haber llegado a tener entre 80 metros de desarrollo, con una altura de no más de 45 metros, incluido otra vez los 2 edículos, es decir, los 2 templos que tengo en la parte superior.
En sí, este templo tiene sobre la base, es decir, otra vez tengo el basamento, la pirámide, y en la parte superior el edificio en sí y después la crestería. Ahí tiene el desarrollo en dos taludes más la crestería. Este tiene, y si ellos cuentan, 1, 2, 3, 4 taludes en su construcción. Dos escaleras que llegan a otra plaza superior, y otra vez recostándose hacia atrás se ubican los dos edículos de los templos. El templo mayor estaba dedicado, ofrendado a sus principales dioses, el dios del agua y el dios de la guerra. Y exactamente al frente y en el centro, estableciendo un eje, se ubicaba el otro templo, que era el templo de Quetzalcóatl, es decir, que el bien y el mal estaban enfrentados dentro del mismo recinto. El sistema constructivo de este templo se basa otra vez en apisonar, solo que no siempre se apisonaba todo, sino que muchas veces se recubría un templo con el templo siguiente. Esta cuestión de los calendarios que hemos visto que tanto los mayas como los aztecas desarrollan y que marcan renovaciones cada 52 años, implicaba la construcción de un templo arriba de otro como si fuera una gran cebolla. En esta maqueta pueden ver el penúltimo templo, posiblemente el templo 4, que es la base, el corazón del templo 5, es decir, la última versión del templo mayor de Tenochtitlán antes de la llegada de los conquistadores. El sistema constructivo de este caso se basa en un tipo de piedra que también es muy liviana, es una piedra volcánica roja que se llama tezontle, con T, tezontle, y que junto con una argamasa en base a cal conformaba el núcleo de las estructuras murales. Mientras que por fuera siempre voy a tener el recubrimiento en cal y también terminaciones en madera y algún detalle, si era necesario, menor, en adobe. ¿Cómo se usa este templo mayor? Igual que el templo del sol, igual que el templo 1 de Tikal. El pueblo, y para eso me ayuda la representación que hay acá abajo, el pueblo se queda abajo. Alguien, los sacerdotes, la casta principal, el que va a ser sacrificado, que era parte de todo ese juego de poder, es el que puede subir solamente, y dado el tipo de escalera sube describiendo esa forma en zigzag hasta la parte superior donde se realiza la ofrenda o eventualmente el sacrificio. Los aztecas llegaron a hacer sacrificios humanos como parte de sus rituales para mantener ese equilibrio del cual hemos hablado. El templo mayor marca además el centro del universo azteca, es decir, está ubicado en la posición más privilegiada dentro del recinto ceremonial de su ciudad capital, es decir, es la arquitectura de la arquitectura, el hito de todos los hitos. Una de las reconstrucciones posibles es la que ahora tienen en pantalla. Los conjuntos de los guerreros jaguar y águilas en los laterales y por fuera del recinto sagrado el resto de la ciudad de Tenochtitlán. Para terminar, la producción azteca. La agricultura se realizaba en estos sistemas que ellos denominaban chinampas. Como estamos hablando de un sistema lacustre que hemos venido mencionando desde el inicio, lograron generar mayor superficie de cultivo, creando estos sectores a partir de hincar estos palos, estos postes, o eventualmente también usar los árboles y que con sus raíces en el fondo del lago se afianzaran a ese fondo, y con una serie de una base ejecutada en madera y después rellenos, cultivaban sobre esas parcelas que iban logrando. Estas chinampas podían tener, y ahí lo ven en esta reconstrucción, una vivienda, es decir, un jacal.
y también se podían mover eventualmente, ¿sí? Ahí están viendo la construcción a partir de esos postes que están hincados, un sistema como de un entarimado en la base inferior y después arriba la tierra para poder cultivar. En la actualidad, el mismo sistema se sigue usando. La foto que ustedes tienen en los laterales es de Xochimilco, a las afueras de México, en el mismo lugar donde los aztecas cultivaban. Y en esto se producen tanto verduras como flores. Los más conocidos son las flores que se trabajan en estos sistemas. Y esta fue otra forma, eventualmente, de modificar el paisaje, porque estas chinampas, si se movían, podían acercarse o alejarse de la ciudad central o incluso fijarse en otro sistema del lago. Recuerden que las chinampas también podían ser los bordes de estos canales que hemos visto que constituían la traza de Tenochtitlán.